99.7, gracias por estar con nosotros. Nuevamente saludamos a toda la gente que nos está viendo en vivo por YouTube en Mundo UR Regiones, Laura Salazar, así que bueno, estamos allí para servirles. El día de hoy, 11:21, como ya les dije, vamos a conversar sobre el aniversario de la ciudad de Maracaibo, que es el viernes 8 de septiembre, así que está con nosotros José Gregorio Nava, quien es el subdirector de el acervo histórico, así que vamos a conversar con él sobre esta importantísima fecha porque la gente, muchos saben, otros no saben que verdaderamente es el 8 de septiembre el Día de Maracaibo y bueno, comenzando por allí, porque se celebra el 8 de septiembre el aniversario de nuestra ciudad y cuántos años vamos a cumplir. Bienvenido, José Gregorio. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, sí, este próximo viernes 8 de septiembre estaríamos arribando al 494 aniversario de la Fundación Hispana, de la primera Fundación Hispana de Maracaibo. Es bueno destacar eso, Fundación Hispana, por el alemán Ambroso Alfinger, ¿verdad? Y en memoria, en recordación de ese primer asentamiento europeo, desde el año 1965, el Consejo Municipal de Maracaibo, para ese entonces, lo que hoy equivale a la alcaldía, declaró de manera oficial la celebración cada 8 de septiembre la fundación de la ciudad de Maracaibo. Debemos tomar en cuenta que posteriormente hubo un despoblamiento de esa primera fundación y hubo una segunda ya por Pacheco en 1569 y la definitiva y última ya con Pedro Maldonado en 1574. Tuvo 3 fundaciones hispanas, ¿verdad?, en tiempos de la colonia, que de aquí se toma como la primera, la del 8 de septiembre de 1529 por Ambrosio Alfinche. 1529. Ok, ¿y por qué es la fundación hispana? Vamos a explicar un poco a la gente qué significa el término. Sí. Debemos tomar en cuenta que evidentemente aquí existía una población y unas poblaciones indígenas, unas etnias muy importantes, los maracaíbos, existían también los guayú, los paraujanos, que habitaban y eran, por supuesto, eran nuestros habitantes originarios, por decirlo de alguna manera, comunidades indígenas que incluso navegaban el lago de Maracaibo, vivían y hacían vida, pero la primera fundación por parte de un hombre europeo con una serie de normas, con una serie de pautas propias de la era colonial, se da a partir de ese septiembre de 1529, es decir, comenzando el siglo XVI. Entonces se toma... Claro, adelante. Sí, entonces se toma en cuenta porque evidentemente no hay un testimonio gráfico escrito de los primeros asentamientos indígenas que evidentemente debieron haber sido, si se quiere, evidentemente milenarios. Pero hay hay algunos historiadores que critican que es una visión eurocéntrica, con una visión eurocéntrica, es decir, con una visión de historiadora de la Europa, pero es la fecha que se toma y que han registrado los anales de la historia colonial de Venezuela y de Maracaibo. Claro. ¿Y por qué las 3 fundaciones? ¿Cuáles eventos hubo allí que no permitió que se mantuviera la primera fundación? Mucho de lo que de eso tiene que ver con lo aguerrido de nuestras comunidades indígenas, de nuestras que no permitieron que esos asentamientos se consolidaran, ¿verdad? Además de las mismas condiciones
naturales, que eran unas condiciones muy difíciles para hombres europeos también acá, y que no se adaptaron de manera suficiente. Entonces hubo allí ese primer asentamiento, no se consolidó, un segundo ya con Pacheco en 1569, hasta el que sí se consolida de manera que está recogido por los expertos en historia colonial, que fue Pedro Maldonado en 1574. De allí ese pueblo español, ese primer pueblo con las normas de las leyes, se fija a partir de 1570, y es el que permanece en el tiempo, ¿ves? Y cuál, por supuesto, has mencionado esto, algo, bueno, a la vez interesante y triste, porque nuestros indígenas, bueno, de verdad, dieron el todo por el todo hasta el final. ¿Cuál fue el último cacique en entregarse y que, bueno, que de verdad lo decapitaron y exhibieron su cabeza, que creo que fue por allá en Isla de Toas o Menzapara? ¿Cuál fue el cacique? Se me va ahorita el nombre, que fue como que el último aguerrido en pie y que, bueno, definitivamente tuvo que, lo agarraron los españoles y bueno, le dieron de baja. Bueno, mira, hubo varios importantes entonces, pero Nigales Nigales fue uno de los más combativos, que incluso habitó allí en lo que es la isla de Providencia, y allí tuvo por decirlo de alguna manera, como su especie de base de operaciones, y luchó, y bueno, y fue un mártir también de estas comunidades, de estas primeras comunidades indígenas que fueron nuestros habitantes, nuestros primeros habitantes. Pero lo interesante también, José Gregorio Nava, que estamos conversando con él, subdirector del acervo histórico de Maracaibo, hablando del Zulia, hablando de la fundación de Maracaibo, es también un poco como rememorar en esos días, en esas fechas patrias tan importante, la vida de esos indígenas, de esos caciques que dieron para defender su tierra, lo que era de ellos, ¿no? Entonces es importante también destacar esa parte. Claro, evidentemente sí. Nosotros siempre ha sido una política del acervo histórico, siempre destacar que nosotros somos como un crisol de razas, por decirlo, como lo dijo nuestro libertador también en algún momento también, y evidentemente la cultura venezolana, la cultura zuliana y maracaibera es una amalgama, es una unión de esas culturas indígenas y que todavía están presentes, y de hecho, mira, eso quizás lo desconoce mucha gente. En Venezuela, nuestra comunidad guayú es la comunidad indígena más numerosa de Venezuela, con un poco más de 300.000 personas que pertenecen a esta cultura indígena, y ha sido fue una de las más aguerridas. Nosotros siempre lo recordamos, y siempre se destaca eso, y siempre se ha destacado hay unos elementos. Mira, el himno de Nuestra Señora de Chiquinquirá habla de ese pueblo bravo y fuerte, y se refieren a esas comunidades indígenas, y también está presente en muchas cosas, y hoy en día sigue presente. No hay un elemento más identitario que dentro de una cultura zuliana, que una manta guajira, que una artesanía guajira, que allí está nuestra presencia indígena siempre presente en nuestra cultura. Sí, y bueno, tanto ha cambiado, fíjate tú, desde la fundación de Maracaibo, nuestra ciudad, que después de ese asentamiento español, bueno, también vino, cómo ha cambiado en el tiempo, ¿verdad? Que lo ha cambiado nuestra ciudad de Maracaibo, ese redescubrir el petróleo, que eso ya fue en 1920, ¿verdad? Con el Barroso, que cambió completamente. En el 1922, el Barroso, pero anterior, disculpa que te interrumpa, ya en 1914, con el Sumaque, en el municipio, en el hoy municipio Baral, han habido dos fechas estelares. 1914, que ahí está la certeza del descubrimiento del Zulia como estado petrolero, Venezuela y en el 22 es definitivamente el gran buque, lo conmemoramos, lo celebramos el año pasado. Sí, pero eso fue
hace un siglo, prácticamente hace un siglo, ¿verdad? Hace un siglo, Sí, pues estamos en el claro, 23. claro, claro. Pero, ¿qué pasó en los otros años? ¿Cómo era la vida en nuestra ciudad de Maracaibo desde ese asentamiento hispano hasta ese descubrimiento del petróleo que obviamente nos cambió las perspectivas, vino el progreso, grandes edificaciones, nos cambió totalmente esto, pero en los otros años anteriores, bueno, ¿cómo fue esa evolución? Mira, debemos recordar que nosotros somos tenemos geográficamente, geopolíticamente, Maracaibo es estratégicamente una ciudad muy importante por nuestra condición de urbe, de ciudad-puerto, ¿verdad? Está allí en la parte estrecha del lago de Maracaibo y eso nos permitió a nosotros, tanto en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, hasta, si se quiere, bien entrado el siglo XX, nosotros, el puerto de Maracaibo era la puerta de entrada tanto del comercio del Caribe europeo y evidentemente era también la puerta de salida del comercio de los Andes, lo que se produjo en algún momento en tiempos de la colonia, claro, que fue primero cacao, ¿verdad? El cacao, los cueros de res, después el café de los Andes, el café colombiano que salía por el puerto de Maracaibo y era distribuido tanto por el Caribe como por la misma Europa. Maracaibo siempre ha sido una ciudad muy importante desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista económico, político. Incluso tuvimos la gran suerte de que tuvimos gran parte del proceso de independencia alejados de lo que fue los conflictos bélicos. Evidentemente hubo conflictos y acabamos de conmemorar los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, ¿verdad? Pero, como quien dice, Maracaibo, la tradición histórica de Maracaibo es una ciudad comercial, productora, y eso te habla mucho de la idiosincrasia, claro, del ser maracaibero. Bueno, Traigo a colación precisamente esto, y ya, bueno, para ir finalizando, José Gregorio, traigo a colación esto porque ciertamente nada más nos vemos. ¿Por qué te hice esta pregunta? Porque, bueno, a raíz de situaciones políticas, situaciones económicas que hemos vivido en los últimos años, pareciera que nada más tenemos centrada la meta en la parte petrolera, pero antes de ese descubrimiento hubo una Maracaibo también que se movía con todos los recursos naturales que tenemos y que tú acabas de mencionar, y que también debemos hacer como que una mirada a esos recursos también que nos pueden ayudar y nos pueden apoyar a resurgir nuevamente económicamente. No sé qué te parece. Claro que evidentemente que sí, nosotros somos, mira, Maracaibo es una ciudad tremendamente Maracaibo con del Zulia, potencial, sí, Maracaibo del Zulia con un potencial turístico enorme. Nosotros tenemos que volver la mirada al lago, a disfrutar, rescatar nuestro lago, por supuesto. Uno de los mejores regalos que puede recibir la ciudad de Maracaibo es eso, iniciar un proceso de rescate, conservación y activar plantas de tratamiento, que sí lo está haciendo en nuestra gobernación y la alcaldía también, ¿verdad? Y iniciar un proceso de instalación de rescates de ese puerto, porque Maracaibo es tremendamente turístico, es un gran atractivo, y como yo siempre lo digo, no me canso de decir, recorrer el casco histórico de la ciudad de Maracaibo es encontrarnos con cada pedacito de un edificio, de cada calle, con variedad de acontecimientos históricos que marcaron no solamente la vida de Maracaibo y del Zulia, sino de Venezuela, claro, cuna del cine, cuna de grandes acontecimientos, capitulación de los españoles en la Casa de Capitulación, que es un atractivo turístico, nuestro Teatro Baral, donde nació el cine en Venezuela. Son elementos que son súper atractivos, claro. Y el Zulia como tal, el Zulia con nuestro potencial agrícola, claro, pecuario, ¿verdad? Que nosotros somos realmente, podríamos decir, como una nación dentro de otra nación. Señor. Bueno, entonces felicitaciones a nuestra querida, calurosa Maracaibo.
de 444 años que está por cumplir el próximo viernes 8. Y bueno, desde el acervo histórico, ya para finalizar, José Gregorio, tienen la invitación para un conversatorio este fin de semana. Sí, quiero invitarlos a los interesados a la continuación del ciclo de conferencias Venezuela Medio Milenio con el historiador doctor Rafael Arraiz Lucas, Premio Nacional de Historia, un destacadísimo historiador de Caracas, profesor de la UCAC y de la Universidad Metropolitana, y él nos estará hablando de la formación del Estado en el siglo XIX, el siglo XX, la hegemonía militar a la democracia y la profundización de la democracia en 1989, en 1999, ¿verdad? Eso será acá en las instalaciones de la Biblioteca Pública, sábado y domingo. Okay. Y es una actividad con este historiador muy importante y es gratuita. Es una actividad que el acervo histórico y la biblioteca están promocionando. Entonces, tú estás cordialmente invitada y estás invitado todos los que se puedan acercar acá a la biblioteca pública a partir del sábado a las 2 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, sí, y por tu tiempo, por tus explicaciones, que siempre es importante darle a conocer a la gente el por qué el día precisamente viernes 8 de septiembre es el día de Maracaibo. 11:37 minutos a través de Éxitos 89.7. Vamos a escuchar este buen tema. Ese sí es Civilization The News, ¿verdad? Para disfrutarlo. Tras Kimi Raikkonen y Fernando Alonso en seguir activos